técnico. ¡Ah, no! Quedó vieja la placa. Para ver a los equipos, acá está la fotocopia, en donde figura el Vasco, hay que renovarse. Sale el equipo de Victoria, con Morales por Gómez, único cambio. Sale Banfield, Rosada por De Sousa. Ambos equipos vienen de 2 triunfos. 2 pelotas en la cancha, Galmarini tira al centro, la primera del partido. Muy bien por Beto Bolonia, rechazando. El que no salta no fue campeón, gastada. Mientras Méndez dice, al 5, por favor, márquenlo. Rodales pasa el ataque, carga la barra de potencia y espectacular Bolonia al córner. Este es Blengio, qué prestancia, qué elegante el defensor. ¡Uy! Se fue de boca y le hizo full con la cabeza a Barraza. Terrible rústica de Blengio, miren, por favor, se le dobló el pie. Espectacular la jugada. Graciosa del número 3, Achucarro, pelea contra 2, mete los brazos, la aguanta el paraguayo, bien, gana, centro de zurda Galmarini, se confía, entra Carrusca, centro, el ruso García, y sí señor, 24 minutos, Banfield encuentra el 1-0 sin haber llegado todavía. Sí lo festeja el gallo, miren las manitos de Galmarini diciendo ya está, claro, ahí se confía el número 8 y aprovecha bien el taladro, vamos, a levantar lo que pide el Vasco. Cachete Morales, buena individual, cruzado el remate de derecha, se va cerca, bien, dice el Vasco Arrobarrena para su número 10 y de paso, mira la hora, iban 31, Castaño agarra solo el rebote, zurdazo, la pelota se va lejos, pero el gallego Méndez recaliente con el ruso García, te dije que marques al 5. Lo que precisábamos era cortar precisamente eso, ¿no? Que los ataques de izquierda pasen a derecha muy rápido. Porque hay que correr, el corrimiento es mucho más complicado, ¿no? Cuando la pelota pasa rápido por el 5. Última de la primera parte, centro, lo bajan hasta Calursi, le hacen un pebete al delantero, le queda a Román Martínez a colocar. Cerquita del palo de Bolonia, ahí estaba Raza, lo agarra de los hombritos al delantero, por eso esta calentura en Arrobarrena. Primer tiempo, sí. El gallego te estaba diciendo todo el día al 5, no te dejaba jugar, te hacía marcar. Sí, tenía que volver con el 5, no volvía y bueno, después me retaron un ratito en el entretiempo y empecé a agarrar el 5. Tigre llegaba más, pero ganaba Banfield. Primera de complemento, 8 minutos de un lateral. Sale lejos Echeverría, mano a mano García. Y de zurda, qué mal definió, por favor, el gallego Méndez. Se quiere matar y va a responder el matador. 11 minutos, centro, solo. Cachete Morales define perfecto ante la salida de Bolonia. Corazoncito en el festejo. Después de la arenga de Marquich, el vamos del Vasco Arrobarrena. Ahora sí, a estar atentos es lo que pide. Miren, ambos defensores van con Estracualursi, claro, el goleador. Lo dejaron solito al número 10. Pero el Vasco iba a insistir, claro, por afuera. Quería que Tigre vaya por los costados para lastimar a Banfield. Y de golpe, Bustamante mete la mano en un pase intrascendente. Infantil expulsión del defensor que llegaba a su segunda amarilla en el partido. Banfield, una de las mejores colectivas del partido. Bien por Islas y miren a Barraza lo que va a hacer. Zurdazo a Cachete Morales, ¿cómo lo deja? El leñador de zona sur se llama Julio Barraza. Después Chucky Ferreira, hablando de gente caída, iba a estar así, pero ¿pide el cambio el delantero o no? No pide el cambio en ningún momento, olvídate. Es más, vino Víctor y me dice, levantate. Y si estás mal, andá a jugar de central, me dijo. Encima, sí, ¿sabes qué? Estaba Rengo, casi muy corriendo Rengo. A Víctor hay que hacerle caso. No, sí, me agarró Víctor y hay que hacerle caso al capitán, así que nada. Y claro, el hombre del sub-20 se está recuperando una pubiarca y parecía estar sentido. Dos Santos, salva, el remate, rebota en el defensor y casi se le mete a Bolonia. Pero miren esto, puntea Dos Santos y Estracualursi le dio una flor de patada a Maurito Dos Santos, lo dejó tirado. Después, el delantero, claro, parece reconocer la patada y algo le dijo. Me dice, negro, disculpame que te rompí el tobillo. Y encima después me agarra Sebastián, me dice, negro, me puteó, me dice, no te tires más. Me dice, le digo, Seba, me rompió el tobillo, le digo, ¿viste? Dos Santos recuperándose, Rengo, mientras Bolonia mete este preciso saque de volea. Le cae justo a Chucky y lo da vuelta a Galmarini, zurdazo y sí, señor. Banfield 2-1 sobre la hora, tremendo salto de Méndez. Le dejé la rodilla ahí afuera. ¡Ah, sí! Lo gritaba el gallego con todo. Tremendo el desahogo del técnico y todo el banco. Ya está. Quedan 4, dice el gallego. Pero miren cómo lo da vuelta a Galmarini con todas las mañas. Después clava el zurdazo abajo sobre la hora. Y a los 46 y medio lo va a perder Román Martínez. Pero quieren saber
¿Por qué no fue gol? Manito izquierda del Gallego Méndez, tiki, 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 y alguna palabrita para ahuyentar la mufa. Llegó el final, así se vivió en el banco de Banfield, que llegó a 10 puntos provisoriamente, quedó como puntero. Claro, faltaban los empujones, los abrazos, los besitos para sus jugadores. El Taladro se llevó un gran triunfo como visitante. El resultado seguramente no fuera más justo. Nosotros hicimos 2 goles y ellos hicieron 1. Y eso fue la diferencia del partido, no más que eso. Fue un partido donde firmábamos el empate, pero bueno, tuvimos la suerte de llevarnos los 3 puntos. ¿Se va a volver a decir que fue asistencia tuya el gol de Chucky esta vez o en mérito de él? Chucky está diciendo que le veo para arriba nomás, pero bueno, yo le expliqué, mirá Chucky, si yo agarro la pelota y la tiro afuera, ¿qué pasa? Lateral, me dice, y bueno, escuchame, te la tira vos. Creo que de los 5 partidos que jugamos fue el peor equipo que enfrentamos y es el primero del fútbol argentino. No quiere decir que en otros partidos haya hecho más mérito que en este para ganar. En este no lo hizo y nos ganó. Mañana abrís el diario Banfield puntero. Y eso, viste, la verdad, me pone muy contento porque... ¿Lo recortás? Sí, queda tranquilo que lo recorto, eso a corriente para mi mamá, sabe que lo guarda todo ahí.